Historia universal. La historia. Definición y utilidad de la historia. Definición de la historia. La historia es la ciencia que estudia los hechos y fenómenos del pasado, comúnmente de la humanidad. La historia como ciencia utiliza su propia metodología, cualitativa y cuantitativa, para estudiar los hechos o fenómenos históricos, dentro de la cual está el método científico, que utiliza con auxilio de otras ciencias como la arqueología, la geología, entre otras. Clasificación principal de la historia. Aunque la historia como ciencia estudia estos hechos en cualquier periodo de tiempo, este estudio se divide en dos grandes periodos de tiempo. Prehistoria, desde la aparición del hombre hace más de 2 millones de años hasta la aparición de la escritura, e historia, desde la aparición de la escritura hasta nuestros días. Otros usos de la palabra historia. También puede referirse a la historia como el conjunto de hechos mismos, concatenados y que ocurren a través del tiempo. Por ejemplo, la historia de la humanidad, la historia del atletismo, entre otras. Ciencias auxiliares de la historia. Antropología. Es la ciencia que estudia al ser humano y sus civilizaciones a través del estudio de las tradiciones, mitos, estructura lingüística, formas de organización económica, etc. Arqueología. Es la ciencia que estudia a la historia de las sociedades a través del estudio y del análisis de los restos materiales como herramientas, monumentos, etc. Sociología. Es la ciencia que estudia la formación y funcionamiento de las sociedades, producto de la interacción de los individuos, los grupos y el medio que los rodea. Etnología. Es la ciencia que estudia a los grupos humanos a partir de sus rasgos físicos, orígenes, su parentesco y su distribución geográfica. Geografía. Es la ciencia que estudia las características, propiedades y fenómenos que ocurren en el planeta Tierra. Geología. Es el estudio de la historia evolutiva de la Tierra a través del estudio de sus capas terrestres. Lingüística. Es el estudio del origen, evolución, propiedades y usos del lenguaje en el ser humano. Paleontología. Es la ciencia que estudia los restos fósiles de animales y vegetales para determinar sus características, su antigüedad y su distribución geográfica. Fuentes de la historia. Las fuentes de la historia son aquellos testimonios que nos proporcionan un conocimiento de los hechos históricos. Estos pueden ser fuentes directas, tradición oral, leyendas, canciones, dichos, fuentes escritas, grabados, monumentos, documentos, etc. Fuentes directas, restos materiales como utensilios, construcciones, armas, etc. Utilidad de la historia. La utilidad de la historia como ciencia es un mejor entendimiento del presente como consecuencia de causas y hechos pasados, descubrimientos de leyes o patrones en los cambios que suceden a través del tiempo, y predecir con cierto grado de validez la aparición de fenómenos futuros debido al punto anterior. Corrientes destacadas en la interpretación de la historia. Idealismo, representado por Platón, René Descartes, Friedrich Hegel y Emmanuel Kant. Idea principal: investigar los hechos de manera objetiva, separadas del subjetivismo del investigador, para poder determinar las leyes del desarrollo humano. Materialismo histórico, representado por Karl Marx y Friedrich Engels. Ideas principales: el factor económico es el determinante de la historia que se expresa en una lucha de clases, por lo que el estudio de la historia está dividido en los sistemas de producción. Estructuralismo, representado por Claude Lévi-Strauss. Idea principal: intentar formular leyes generales para interpretar los hechos históricos y descubre ciertas estructuras sociales que son las determinantes del comportamiento de los humanos y las que explican el desarrollo de la historia. Historicismo, representado por Leopold von Ranke, Wilhelm Dietlein, Oswald Spengler, Arnold Toynbee y José Ortega y Gasset. Idea principal: se cuestiona la existencia de leyes que determinen la historia debido a que los sucesos o hechos históricos son únicos e irrepetibles. Escuela de los Andes, representada por Fernand Braud. Idea principal: se enfoca en la importancia del medio geográfico y de las estructuras sociales para determinar los hechos históricos. Periodización de la historia. La periodización de la historia es la división del objeto de estudio, es decir, de la historia como concatenación de sucesos en distintos periodos o épocas que contengan suficientes elementos en común para hacerlos cualitativamente diferentes a los demás periodos. Periodización de la geología. En la geología, también llamada historia natural, se utilizan los siguientes tipos de periodos. Eón. Es una definición inexacta de periodo de tiempo. Era. Varían según la era, entre 200 millones de años a 900 millones de años. Periodo. Varían entre los 20 y los 80 millones de años. Época. Varía entre los 13 y los 30 millones de años. Edad.
Este tipo de periodización varía con el estudio de la historia de la humanidad. División de la historia, prehistoria, edad de piedra. En este periodo de la historia, el humano empieza a elaborar herramientas de piedra y se divide en 3 diferentes periodos. Paleolítico, desde hace 3 millones de años hasta hace 12.000 años antes de nuestra era. Vida del ser humano, cazadores, recolectores y vida nómada, herramientas de piedra y rocas. Migración del hombre de África hacia otros continentes. Mesolítico, desde hace 12.000 años hasta hace 5.000 años antes de nuestra era. Termina una glaciación, la famosa era del hielo, que había empezado 110.000 años antes. Neolítico, desde hace 5.000 años hasta hace 3.000 años antes de nuestra era. Vida del ser humano, cazadores, recolectores, agricultores y vida sedentaria. Inicio de la agricultura en Oriente Medio, Asia y América Central y herramientas de piedra muy detalladas. Edad de los metales, edad de cobre, hace 3.000 años hasta hace 2.000 años antes de nuestra era. Edad de bronce, hace 2.000 años hasta hace 1.000 años antes de nuestra era. Edad de hierro, hace 1.000 años hasta hace 50 años antes de nuestra era. Historia, desde el desarrollo de la escritura, hace unos 3.500 años antes de Cristo hasta nuestros días. Protohistoria, este periodo abarca las primeras civilizaciones donde ellas mismas no dejaron escrito de su existencia, pero las civilizaciones que les continuaron sí escribieron sobre estas. Edad antigua, de 3.500 a.C. a 476 después de Cristo, de la creación de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Civilizaciones representativas, egipcios, fenicios, persas, hebreos, griegos, chinos y olmecas. Edad media, de 476 después de Cristo a 1453 después de Cristo, de la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, también conocida como Constantinopla. Edad moderna, de 1453 después de Cristo a 1789 después de Cristo, de la caída del Imperio Romano de Occidente o Constantinopla hasta la Revolución Francesa. Civilizaciones representativas, los imperios europeos, invasiones al continente americano. Edad contemporánea, de 1789 después de Cristo a la actualidad, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Periodización marxista. La periodización marxista se basa en las características económicas y sociales de determinada época, dependiendo del modo de producción, el cual abarca las relaciones sociales y técnicas entre las distintas clases sociales, es como se establecen los periodos. Periodos de la historia según Marx: comunismo primitivo, modo de producción feudal, modo de producción capitalista y comunismo futuro. Las revoluciones tecnológicas como periodos de la historia. Las revoluciones tecnológicas, aunque es un tipo de periodización, solo se utilizan de manera concreta dentro de los periodos previamente establecidos de la historia. Este tipo de periodización se fundamenta en algunos descubrimientos que provocan grandes cambios en la forma de vida de las civilizaciones. Como ejemplos tenemos Revolución Neolítica, la cual destaca que los inventos de la ganadería y la agricultura en esa época provocaron grandes cambios en la civilización. Revolución Industrial destaca los inventos y avances industriales que provocaron los grandes cambios en la sociedad que le seguía. Revolución Informática destaca la importancia de los inventos y aplicaciones de la informática en la historia y sus consecuencias en las sociedades. Las revoluciones burguesas. Las ideas de la Ilustración. ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración fue un movimiento social, cultural e intelectual que se originó a inicios del siglo XVIII, en 1715, y transcurrió hasta inicios del siglo XIX. Este siglo, el siglo XVIII, también fue llamado el siglo de las luces. La Ilustración tuvo su origen y desarrollo en países de Europa Occidental como Inglaterra, Francia y Alemania principalmente. Antecedentes de la Ilustración. Los antecedentes más importantes e inmediatos a la Ilustración es el llamado siglo de la razón, el siglo XVII. En este siglo, el evento más importante fue la Revolución Inglesa, de 1646 a 1688, después de la cual comenzó un movimiento de avances filosóficos con pensadores de la talla de John Locke, Isaac Newton, Leibniz, Hobbes, Descartes y Baruch Spinoza. Hay que recordar que antes del siglo de la razón se presentó el Renacimiento entre el siglo XV y el siglo XVI, o 1400 y 1500. Las ideas de la Ilustración. Las ideas de la Ilustración abarcan todos los aspectos de la vida del ser humano, desde la ciencia, las artes, la política, los derechos humanos, hasta las relaciones sociales entre los individuos, la filosofía, la economía, entre muchas otras áreas. Todas estas ideas tienen en común la actitud de replantear todo el conocimiento hasta ese momento conocido y dado por válido, como las ideas aceptadas por la Iglesia, los modelos absolutistas con el que los reyes gobernaban y la filosofía basada en Aristóteles y en los preceptos religiosos.
Las ideas generales de la Ilustración. Los seres humanos poseían un conjunto de derechos inviolables. Promulgaba la libertad de ideas en contra de la rigidez de las creencias religiosas. Promulgaba la libertad de comercio contra la rigidez de los sistemas absolutistas. Todo el conocimiento se debe fundamentar en la razón o racionalismos y las experiencias sensibles y objetivas y comprobables. Todo el conocimiento, hasta ese momento existente, debe ser replanteado a la luz de la razón y modificado en su debido caso. En materia económica, la Ilustración proponía la libertad en el comercio y que el Estado no debía interferir en los asuntos económicos de una nación. Liberalismo. Principales representantes: Adam Smith, con la riqueza de las naciones. En materia política, la Ilustración proponía la soberanía de un Estado recaía en el pueblo. Los ciudadanos deberán tener libertad de pensamiento, de expresión y de religión. Cuestionaba el origen y la legitimidad de la autoridad del soberano, y estas ideas se expandieron desde los filósofos y pensadores de la época hasta la burguesía y ciertas partes de la aristocracia de esa misma época. Pensadores destacados de la Ilustración: Thomas Hobbes, de 1588 a 1679. Inglaterra, obra representativa El Leviatán. Justifica el origen del absolutismo, pero da lugar a un cambio de este, generado por un posible pacto social. John Locke, de 1632 a 1704. Inglaterra, obra representativa, Tratado sobre el Gobierno Civil. El Estado debe preservar los derechos naturales del hombre, pero si no se cumpliera esta premisa, el pueblo tiene el derecho a levantarse en una revolución. Charles Louis Montesquieu, de 1689 a 1755. Francia, obra representativa, El espíritu de las leyes, la separación de los poderes y la limitación de la autoridad del rey. Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778. Francia, obra representativa, El contrato social, la soberanía está en el pueblo y de la voluntad de éste deben emanar las leyes. David Hume, de 1711 a 1776. Escocia, obra representativa, Tratado de la naturaleza humana. Hume rechazaba la existencia de las ideas innatas y creía que el conocimiento solo se podía generar de la experiencia. Immanuel Kant, 1724 a 1804. Alemania, obra representativa, Crítica de la razón pura, una doctrina compleja que enlaza desde ideas innatas, la experiencia, hasta las ideas estéticas y morales. El fortalecimiento de la burguesía. Con las ideas de la Ilustración, la clase burguesa y comerciante fue adquiriendo mayor relevancia en contra de los modelos absolutistas. Debido a que estos modelos absolutistas, representados por los monarcas, imponían obstáculos y barreras contra el libre comercio, el libre intercambio de ideas y, en general, representaban una clase opuesta a la clase burguesa, la Ilustración vino a justificar el fortalecimiento y la liberación de esta última clase. Desde la perspectiva marxista, se considera que el cambio de modelos económicos que estaba sucediendo en el mundo entre el feudalismo y el capitalismo era la causa de las expresiones de la Ilustración, pero en general, al mismo tiempo que el sistema económico cambia y genera nuevas ideas, estas nuevas ideas fortalecían el nuevo sistema económico dominado por la clase burguesa de la época. La independencia de las 13 colonias. Las 13 colonias. Las 13 colonias eran un conjunto de ciudadanos asentados durante los siglos XVII y XVIII al norte de la Nueva España, lo que es ahora las costas de Nueva York, Carolina del Norte, Chicago, Filadelfia, Boston, entre otros, provenientes de Europa, principalmente de Inglaterra. Debido a que estas colonias estaban asentadas en territorio controlado por la corona inglesa, estas colonias debían pagar impuestos y acatar las órdenes de la corona inglesa. Con la propagación de las nuevas ideas generadas en la Ilustración, las 13 colonias exigían mayor libertad en su propio comercio y menos impuestos para la corona, provocando una continua tensión entre estas. En el año 1773, la corona inglesa promulgó una modificación a la ley del té, el cual incrementaba seriamente los impuestos que las 13 colonias tenían que pagar a Inglaterra, lo cual desbordó la tensión. La independencia de las 13 colonias. El 4 de julio de 1776, las 13 colonias organizaron un congreso en Filadelfia para decretar su independencia de Inglaterra. La guerra de independencia de las 13 colonias fue liderada en el ejército por George Washington, desde 1776 hasta el 3 de septiembre de 1783, que puso fin a la guerra de independencia de las 13 colonias. Características de la independencia de las 13 colonias. La independencia fue apoyada por Francia y Alemania, ya que estos competían directamente con Inglaterra. La Constitución de 1787 de las 13 colonias declaraba una república moderna y democrática, pero no abolía la esclavitud. La independencia influyó en el inicio de la Revolución Francesa y en la independencia de las demás colonias de Hispanoamérica.
La Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social, político y armado que se llevó a cabo en Francia, pero tuvo repercusiones en el mundo entero. Se inició en el año 1789, cuando el tercer estado se declara Asamblea Nacional en Francia, y también este año marca el fin de la Edad Moderna e inicia la Edad Contemporánea, y finaliza en 1799 con la toma de poder de Napoleón Bonaparte. El tercer estado era uno de los tres elementos de la Asamblea Nacional de Francia, que legislaba y gobernaba junto con la monarquía. El primer estado representaba a la monarquía misma, el segundo estado lo hacía con el clero, y el tercer estado a las masas populares, contando cada uno de estos elementos con un voto en las decisiones de la Asamblea Nacional. La lucha entre el modelo absolutista contra el modelo republicano. Esta revolución representaba la lucha entre dos tipos de poderes y órdenes sociales: el absolutismo, representado por la monarquía y el clero, que defendían al antiguo régimen donde las clases sociales estaban bien definidas y donde estos mismos tenían los máximos privilegios, y la república, representado por la burguesía y apoyado por las clases populares, que defendía y promulgaba los principios de la Ilustración, la razón, la igualdad y la libertad. Causas de la Revolución Francesa. La independencia de las 13 colonias tuvo una gran influencia en dos aspectos. Las 13 colonias formaron una república después de su independencia que promulgaba que todos los individuos eran iguales. Como Francia había apoyado a las 13 colonias en su guerra de independencia contra Inglaterra, esta había quedado en serios problemas económicos, generando una crisis interna. La monarquía francesa, además de autoritaria, acumulaba cada vez más privilegios en contra de las clases sociales, y las ideas de la Ilustración ya habían permeado en la sociedad francesa. El Imperio Napoleónico. El Imperio Napoleónico es el periodo en que Napoleón Bonaparte inicia como emperador de Francia en 1804, gobernando y conquistando una gran parte de Europa Occidental, hasta su derrota en la batalla de Waterloo, Bélgica, en 1815, siendo después desterrado a la isla de Santa Helena, donde falleció. Cronología y características importantes del Imperio de Napoleón. 18 de mayo de 1804, Napoleón Bonaparte se proclama emperador de Francia. 2 de diciembre de 1805, ataca a los ejércitos austriacos que ocupaban Baviera y que formaban una coalición con Rusia contra Napoleón. 1806, Napoleón conquista el reino de Nápoles y nombra a su hermano José como rey. Funda el reino de Holanda y coloca a su hermano Luis como rey de ese territorio. Napoleón se enfrenta con los ejércitos de Prusia y Rusia, a los que derrota, ganando el territorio de Westfalia, parte de lo que ahora es Alemania, para que fuera gobernado por otro de sus hermanos, Jerónimo. Napoleón se anexa el Gran Ducado de Varsovia, lo que ahora es Polonia. 1808 a 1809, Napoleón trata de conquistar Portugal con permiso de España, pero termina conquistando también a España. Traslada a su hermano José de Nápoles a España para que la gobierne. 1812, Napoleón Bonaparte invade a Rusia por haber formado una coalición con Inglaterra. Esta invasión, la llamada Tierra Quemada, se considera que fue ganada por Rusia, porque a pesar de que el ejército francés pudo llegar hasta Moscú, los rusos quemaron Moscú antes de que el ejército francés llegara, para evitar que éste pudiera descansar y tomar suministros. De regreso a Francia, el ejército francés fue atacado de manera esporádica por la retaguardia. De los 650.000 soldados de este ejército, solo 27.000 pudieron llegar con vida a Francia. En azul, el territorio que formaba parte del Imperio de Napoleón. Desde 1808 hasta el final del Imperio Napoleónico, Bonaparte estuvo en guerra con Inglaterra, en la cual, a pesar de que nunca pudo vencerlos completamente, tampoco representó una amenaza contra el poder de Napoleón. 1813. El ejército francés, al mando de José Bonaparte, es derrotado en España y expulsado de este país. Del lado este, Prusia derrota a Napoleón. 1814. Francia es derrotada en su propio territorio por la coalición de Inglaterra, Prusia y Rusia. Napoleón renuncia al trono francés y es expulsado al exilio en la isla de Elba. Inglaterra hace que sea restaurada la monarquía de los Borbones en Francia, los cuales colocan a Luis XVIII como rey, hermano del rey que fue guillotinado en el inicio de la Revolución Francesa. Marzo de 1815. Napoleón se fuga de la isla de Elba y regresa a Francia, que, debido al descontento que había provocado el rey XVIII por tratar de restaurar los privilegios que tenían los nobles antes de la Revolución Francesa, se inclinan por apoyar una vez más a Napoleón. 18 de junio. Después de haber derrocado al rey XVIII, Napoleón durante 100 días reorganiza su gobierno y a su ejército para enfrentar en la batalla de Waterloo, Bélgica, donde es derrotado definitivamente y vuelto a exiliar a la isla de Santa Helena. Mayo de 1821, Napoleón Bonaparte muere. Repercusiones del Imperio Napoleónico en América. Las invasiones de Napoleón a España tuvieron en América dos grandes repercusiones.
Los movimientos independentistas vieron que sus gobernantes ya no contarían con el apoyo de España, y las clases gobernantes, además de luchar entre ellas, también tuvieron que adaptarse al cambio y buscar una solución para mantener sus privilegios. La independencia de Hispanoamérica. La independencia de Hispanoamérica es el periodo que abarca desde 1804 hasta 1826, que es cuando ocurren casi todas las independencias de las colonias españolas en América. Cronología de la independencia de Hispanoamérica. 1804, independencia de Haití. 20 de julio de 1810, independencia de Colombia. 15 de septiembre de 1810, Independencia de México. 11 de diciembre de 1811, Independencia de Ecuador. 5 de julio de 1811, Independencia de Venezuela. 9 de julio de 1816, Independencia de Argentina. 12 de febrero de 1818, Independencia de Chile. 6 de agosto de 1825, Independencia de Bolivia. 20 de mayo de 1902, Independencia de Cuba. Causas externas de la independencia de Hispanoamérica. Divulgación y difusión de las ideas de la Ilustración hacia América. Independencia de las 13 colonias de Inglaterra. Apoyo y difusión por parte de las 13 colonias a la idea de que América solo debía ser gobernada por nacidos en América. La Revolución Francesa, que promulgaba ideas liberales y de corte republicano. La invasión de Napoleón Bonaparte a España. Causas internas de la independencia de Hispanoamérica. Extrema desigualdad entre las clases sociales de las colonias españolas en América. Injusticia de parte de los peninsulares contra los criollos y crecimiento de los sentimientos nacionalistas por parte de los criollos. La Revolución Industrial. La Revolución Industrial es la época de la historia que abarca desde los años 1750 hasta 1840, donde ocurrieron grandes cambios sociales y económicos en toda Europa y después se expandieron al mundo entero. La Revolución Industrial inició en los años 1750 en Inglaterra y básicamente se trató de la transformación de la economía y formas de producción, de una basada en la agricultura y la mano de obra artesanal a otra, basada en la producción a través de máquinas y sistemas mucho más productivos. Causas de la Revolución Industrial. Las guerras napoleónicas de 1804 a 1815 provocaron una presión para que los países de forma individual buscaran sus productos y producción. La reforma protestante de Martín Lutero y Juan Calvino en Inglaterra, que modificó la idea de que el trabajo era un castigo de Dios, como consideraba la Iglesia Católica. Según esta reforma, el trabajo y el esfuerzo era un valor fundamental del ser humano. La Ilustración trajo consigo gran cantidad de avances en la ciencia y en la tecnología, además de difundir la idea de la libertad de comercio entre las naciones. Repercusiones de la Revolución Industrial. Expansión del comercio entre naciones, creación de nuevas actividades económicas como la industria textil, rápido crecimiento de la población en general y en particular de la población urbana, creación de nuevas clases sociales debido a las nuevas actividades económicas, clase obrera urbana por una parte y burguesa por la otra, dueños de los medios de producción, invención de nuevos medios de transporte como el ferrocarril y los barcos de vapor. Debido a las tensiones entre las diferentes clases sociales de esta época, surgieron corrientes ideológicas como el sindicalismo, el socialismo, el comunismo y el anarquismo. Incremento y acumulación del capital y de los medios de producción. Cronología de la Revolución Industrial. 1750 se da por iniciada la Revolución Industrial. 1770 se patenta una mejor manera de duplicar la producción de la máquina de hilar. 1769 introducción de la máquina de vapor por James Watt. 1814 la máquina de vapor se utiliza para mover carros en la industria de la minería. 1821 se inicia la construcción del primer ferrocarril a vapor en Inglaterra. 1823 Estados Unidos comienza la industria del ferrocarril. 1835 se inicia la primera línea ferroviaria en Alemania. 1838 se realiza el primer viaje transatlántico entre Nueva York y Liverpool con barco de vapor. 1840 se da por terminada la Revolución Industrial. El liberalismo económico y político del siglo XIX. Las ideas que surgieron desde la Revolución Inglesa de 1648 a 1688 hasta la Revolución Francesa de 1789 a 1814, pasando por la Ilustración de 1750 a 1800, formaron un conjunto de ideas económicas y políticas que eran la base y fundamento ideológico de la Revolución Industrial y que imperó en todo el siglo XIX. Este conjunto de ideas, llamado liberalismo económico y político del siglo XIX, promulgaba y difundía básicamente libertad económica de la burguesía y la reducción del
del Estado en los asuntos económicos. A pesar de que esta corriente de pensamiento está fundamentada en las ideas de la Ilustración, la razón, la igualdad y la libertad, los estados utilizaron sus industrias y su poder económico para expandirse alrededor del mundo, acaparando las fuentes naturales de sus suministros. La lucha entre el liberalismo y el conservadurismo en el siglo XIX. Durante el siglo XIX, de 1800 a 1900, existió una lucha entre dos grandes conjuntos de ideologías llamadas el liberalismo y el conservadurismo. Esta lucha era consecuencia del debilitamiento del orden económico anterior, el feudalismo, y el fortalecimiento del nuevo orden, el capitalismo, representado por la burguesía. El liberalismo. Por una parte, el liberalismo, nacido de la Ilustración y la Revolución Francesa, promulgaba que la libertad en las actividades económicas, comandada por la burguesía en su afán de crear utilidades económicas, traería como consecuencia colateral el mayor bienestar material y moral para toda la población en general. El conservadurismo. El conservadurismo promulgaba que el poder ilimitado del rey, el monopolio de las actividades de la religión católica y el monopolio de las actividades económicas por parte del Estado. Bandos liberales y conservadores en Europa a inicios del siglo XIX. El conservadurismo estaba representado por el Congreso de Viena y la Santa Alianza, entre Austria, Rusia y Prusia, para derrotar a Napoleón Bonaparte y restaurar todas las monarquías derrocadas en esta época. Los movimientos obreros y el pensamiento socialista. A medida que los países europeos transformaban sus sistemas económicos feudales a sistemas industriales, las luchas ideológicas ya no serán entre liberales, representados por los burgueses, contra los conservadores, representados por los monarcas, sino la nueva lucha ideológica será entre diferentes corrientes ideológicas afines de la clase obrera sobreexplotada por la revolución industrial contra las corrientes capitalistas representadas por la burguesía cada vez más poderosa. Corrientes ideológicas afines de la clase obrera, ludismo, corriente que destruía a la maquinaria de trabajo para que no siguieran explotando a los trabajadores. Socialismo, corriente que consideraba que la clase trabajadora debería ser la clase directora de la sociedad desde el poder del Estado. Comunismo, corriente que se consideraba como una parte del proceso social y que cree que dejaría de existir las clases sociales. Anarquismo, corriente que expresa que no debería haber una fuente del poder única y monopólica, sino que la humanidad se puede gobernar por sí sola. Sindicalismo, corriente que considera que lo mejor es crear organismos de contrapeso a la clase burguesa, pero sin quitarles el poder. Otras ideologías: socialismo utópico. Representantes: Robert Owen, Charles Fourier y Conde de Saint-Simon. De forma general, defendía la idea de la abolición de las clases sociales a través de la cooperación entre capitalistas y obreros para que los obreros pudieran tener una mejor calidad de vida. Socialismo científico. Representantes: Karl Marx y Federico Engels. De forma general, luchaban por el derrocamiento del Estado burgués y capitalista, que la clase proletaria asumiera el poder del Estado. Cronología de los movimientos obreros en el siglo XIX. Julio de 1830, Revolución de Julio en Francia, que derroca al rey Carlos X. 1830, Revolución de tipo nacionalista en Holanda, Alemania, Rusia, España e Italia, que terminaron siendo debilitadas y redirigidas por la monarquía de la Santa Alianza. 24 de febrero de 1848, se publica el Manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx. Febrero de 1848, se funda la Segunda República en Francia con Luis Bonaparte. 1848, revolución en casi todos los países de Europa, donde se puede apreciar la organización de la nueva clase obrera contra la clase burguesa capitalista. 1871, se crea la Comuna en París, que gobierna brevemente esta ciudad con un programa claramente socialista. 1 de mayo de 1886, inicia la huelga general en Estados Unidos, que más tarde sería sangrientamente reprimida y que quedaría marcado este día como el Día Internacional del Trabajo. El nacionalismo y los procesos de unificación nacional de Italia y Alemania. Con la caída del Imperio de Napoleón en 1814, se expandió un sentimiento nacionalista en cada región de Europa, a pesar de que la Santa Alianza entre Prusia, Rusia y Australia intentaran restaurar las monarquías anteriores a la Revolución Francesa. Las condiciones actuales provocadas por la Revolución Industrial de 1800 a 1850 se inclinaron a la formación de nuevos estados basados en la semejanza de idiomas y de costumbres. En estas condiciones, las regiones de Europa Central iniciaron un proceso de unificación. Unificación de Italia, primera fase, primeros movimientos, 1820,
Movimiento de los Carbonarios. 1848, la República de Mazzini. Los lazos que en esa época el Papa tenía con Napoleón III impidieron el desarrollo de esta consolidación italiana, ya que tanto Francia como Austria tenían influencias geográficas en territorio italiano. 1852. Para este año comenzaron los intentos de unificación de Italia a través de su primer ministro del Reino de Cerdeña, Camilo di Cavour, fortaleciendo al ejército con el que contaba y al comercio entre las regiones cercanas, además de buscar apoyo de Francia para su unificación. 1859. Francia cede el reino de Lombardía a Cerdeña después de haber derrotado a Austria. Segunda fase, 1860. Nápoles y Sicilia, con el liderazgo de Giuseppe Garibaldi, se independizan y se integran al reino de Cerdeña. 1861. Se proclama el reino de Italia, teniendo como rey a Víctor Manuel II, pero algunas regiones siguen separadas del reino, como Roma y Véneto, región del norte. 1866. Se desata la guerra entre Cerdeña y Austria, que gracias a la alianza que tuvo Cerdeña con Francia y Prusia, ganó esta guerra y se anexó a algunos territorios del norte que hasta esa época controlaba Austria. 1870. Con la caída de Napoleón III ante Prusia, Roma y Véneto, se incorporaron a los reinos unificados para formar el Reino de Italia. Unificación alemana. Antes de la unificación alemana, este territorio se encontraba dividido en más de 39 estados, entre los que destacaban el Imperio Austriaco y el Reino de Prusia. Primeros inicios de unificación. 1815. Se crea el Congreso de Viena, que agrupó a casi todos los estados en una confederación bajo la presidencia de la Casa de Austria. 1834. Se crea la unidad aduanera que da libertad de comercio a sus estados miembros. 1848. Estalla la Revolución de Marzo dentro de la Confederación, la cual profundiza el sentimiento de unión entre los estados, pero con la incógnita de si sería Prusia o Austria quien la dirigiría. 1866. Estalla la Guerra de las 7 Semanas entre Austria y Prusia, en la cual resulta vencedor Prusia. Se disuelve la confederación anterior y se crea la Confederación Alemana del Norte con la participación de solo 22 estados. 1870 a 1871. Estalla la Guerra Franco-Prusiana. 18 de enero de 1871. Después de ganar la guerra contra Francia, Prusia se anexa a las regiones de Alsacia y Lorena, y junto con los demás estados, excepto Austria, se promulga el Imperio Alemán bajo el liderazgo del canciller Otto von Bismarck. El imperialismo. El imperialismo, también llamado la era del imperialismo, se refiere a una época de la humanidad que comprende desde el año 1871 hasta el año 1914, justo antes del inicio de la Primera Guerra Mundial. Características del imperialismo. No hay guerras importantes entre los estados más grandes. Hay un alto crecimiento económico e industrial. Los países entran en una carrera por ampliar sus territorios. Imperios principales entre 1871 y 1914. Inglaterra, Alemania, Francia, España, Italia, Austria, Rusia y Japón. Extensión territorial de los imperios existentes entre 1870 y 1914. Los países en gris forman parte de los estados altamente industrializados e involucrados en la carrera imperialista. Año 1800. Año 1900. Año 1914. Datos generales del periodo de 1870 a 1914. Población mundial estimada para 1890 es de 1.500 millones de personas. 55% la constituían los países asiáticos. La población de Europa estaba constituida por 430 millones de personas, incluyendo a Rusia. Esta se había duplicado desde el año 1780 con 200 millones de personas. La inmigración europea hacia América provocó un incremento de la población de 30 millones de personas en 1800 hasta los 160 millones en el año 1900. Norteamérica cambió de 7 millones de personas hasta alcanzar los 80 millones. La revolución científica-tecnológica del siglo XIX. La revolución científico-tecnológica de finales del siglo XIX en 1870, también llamada la Segunda Revolución Industrial, consistió en la aplicación de los adelantos y descubrimientos científicos aplicados a la industria y a la actividad militar. Desigualdad entre regiones como consecuencia de la revolución científico-tecnológica. Según los historiadores, poco antes de los años 1850, aunque había diferencias entre los países ricos y los países pobres, entre las zonas industrializadas y las zonas no industrializadas, estas diferencias no eran mayores a una proporción de 1 a 1.8 en cuanto a la riqueza general. El imperio chino, que aunque era parcialmente desconocido por los europeos, se le consideraba una región rica, próspera y avanzada. Para los años 1914, esta diferencia había crecido de 1 a 5.
El poder económico, industrial y militar de las zonas ricas ahora representaba 5 veces más que las zonas pobres. Los adelantos científicos que se aplicaban a la industria y al armamento eran la causa principal de este crecimiento en la diferencia entre los estados y zonas pobres y ricas, adelantadas y atrasadas. Factores destacados en la revolución científica tecnológica: el inicio del uso de la electricidad, el petróleo y el gas, uso masivo del teléfono y la radio, la expansión del uso del acero y del hierro, además de la producción de ferrocarriles, expansión de las vías de ferrocarril, los barcos empiezan a construirse de acero y a utilizar turbinas de vapor. La expansión colonial y las rivalidades imperialistas de 1870 a 1914. Las potencias industrializadas en esta época encontraron una nueva forma de canalizar su rivalidad y de demostrar su superioridad. Esta nueva forma estaba constituida por dos áreas, la industria y la colonización de otros territorios. La colonización se dio a pesar de las ideas heredadas de la Ilustración y de los movimientos opuestos al capitalismo, que predicaban una menor participación del Estado en asuntos de la vida del hombre. Posiblemente, esta expansión colonial obedecía más a las exigencias de la burguesía capitalista, que estaba al mando de la industrialización de sus respectivos países y que requerían nuevos mercados donde extraer sus materias primas y nuevos mercados donde venderlos. Los imperios en confrontación: Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, Italia, Portugal, Bélgica, Holanda, Japón y Rusia, todas estas potencias competían para tener bajo su control territorios de África, América Latina y Oriente, como Australia. Expansión de los imperios. Francia logra colonizar territorios como Túnez, Argelia y Marruecos. Inglaterra, dotada de superioridad en la industria de la navegación, logró la construcción y el control del Canal de Suez en Egipto. Tuvo un amplio control de la navegación en el Mar del Norte, en el Océano Atlántico, el Mar Rojo y el Océano Índico. Controlaba territorios como Canadá, Sudáfrica y Hong Kong. Japón tomó control de Corea. Estados Unidos expandió su territorio con la victoria sobre México en 1846. Adquirió Alaska, Guam y Hawái. Tuvo control sobre territorios de Cuba, Puerto Rico y Filipinas después de la independencia de estos. La Primera Guerra Mundial, los antecedentes inmediatos y el desarrollo. Antecedentes y causas. Durante el periodo de 1870 a 1914, los países industrializados tenían una rivalidad extrema que se expresaba en la expansión y en sus colonias fuera del territorio europeo, principalmente en África y a través de la competencia de sus industrias. Debido al libre comercio que en esa época existía y a que los países producían los mismos productos, el éxito de uno era el fracaso del otro, originando con esto que el Estado y su poder militar y diplomático estuvieran atrás de sus clases burguesas empresariales. Este tipo de rivalidad entre los distintos imperios también se manifestaba en sus fronteras originales, provocando pequeñas guerras para hacerse de pequeños territorios en el centro y la periferia de Europa. Territorios europeos en conflicto. Uno de este tipo de rivalidades inició con el territorio de Bosnia y Herzegovina y el Principado de Bulgaria, que, en esa época, formaba parte del Imperio Otomano, pero que internamente quería desprenderse de estos sometimientos. Estos intentos de independencia de Bosnia y Herzegovina y Bulgaria eran apoyados por el Imperio Ruso y el Imperio Austrohúngaro, herederos del Sacro Imperio, por convenir a sus propios planes de expansión, ya que veían al Imperio Otomano cada vez más débil. La preguerra y los territorios en conflicto. Entre 1875 y 1877 hubo diferentes rebeliones de estos dos territorios que terminaron aplastados por el Imperio Otomano. Sin embargo, Rusia terminó declarándole la guerra al Imperio Otomano en 1877. Con la media victoria del Imperio Ruso sobre el Imperio Otomano, ya que al final de la guerra intercedieron las demás potencias para obtener parte de los beneficios, Inglaterra, Francia y Alemania, se provocó la independencia y creación de estados como Serbia, Rumania y Montenegro. La región de Bosnia y Herzegovina quedó bajo dominio político del Imperio Austrohúngaro, Chipre bajo el dominio del Reino Unido y Besarabia del Imperio Ruso. Bulgaria, que era una de las principales regiones que buscaba su independencia, quedó dividida en dos regiones con cierta autonomía, pero bajo el mando del Imperio Otomano. Hasta el año 1808, que Bulgaria declara su independencia del Imperio Otomano, se provocan severos cambios en la región. Rivalidad extrema entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. El Imperio Austrohúngaro, que ya tenía el control político sobre Bosnia y Herzegovina, termina por anexar a sus territorios. Esta conexión provocó la rivalidad extrema entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio de Rusia y Serbia. Debido a que Rusia estaba debilitada por los brotes revolucionarios internos y por la guerra que tuvo contra Japón, en la cual perdió parte de Corea, el Imperio ruso se hizo a un lado de este conflicto. Mientras tanto, Serbia
que era el aliado del Imperio Austrohúngaro, tuvo un cambio radical en esta política debido a dos factores. El primero, hubo un cambio de poder dentro de Serbia y después la anexión de Bosnia y Herzegovina por parte del Imperio Austrohúngaro. La rivalidad y las agresiones comenzaron a crecer entre estas dos regiones. Francisco Fernando de Austria, que era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, se manifestó por resolver este problema con Serbia a través de las armas, ya que contaba con el respaldo del Imperio Alemán. Serbia contaba con el apoyo del Imperio Ruso, pero debido a su retirada, el Reino Unido y Francia, que tenían una alianza con Rusia, quedaron como aliados de Serbia. Después de dos guerras cortas y pequeñas, las guerras de los Balcanes entre países como Bulgaria, Serbia, Grecia, el Imperio Otomano, Montenegro y el Imperio Austrohúngaro, las fronteras se habían movido gracias a las victorias de unos sobre otros. Sin embargo, la tensión entre los dos países, el Imperio Austrohúngaro y Serbia, seguían en aumento hasta la gota que derramó el vaso. La gota que derramó el vaso. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria visitó Sarajevo, capital de Bosnia, una región anexada por el Imperio Austrohúngaro y que había sido la causa de tantas confrontaciones en esa región. El archiduque fue asesinado por un nacionalista bosnio. El 28 de julio de 1914, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Primera Guerra Mundial. Participantes de la Primera Guerra Mundial. Los países que participaron en la Primera Guerra Mundial se dividen en dos grandes aliados, más un conjunto de países neutros. Las alianzas iniciales, la Triple Alianza, también conocida como las Potencias Centrales, estaban conformadas por el Imperio Alemán, Austrohúngaro e Italia. La Triple Entente, formada por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Cambios en las alianzas iniciales. Después, el Imperio Otomano y Bulgaria se unieron a la Triple Alianza. Después, Italia cambió de bando, ya que a pesar de que tenía un pacto con Alemania, en realidad deseaba cumplir un pacto secreto que tenía con Francia, el cual ejecutaría después de iniciada la guerra. El Imperio de Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente. Las alianzas finales. Triple Alianza, Imperio Alemán, Austro-Hungría, Imperio Otomano y Bulgaria. La Triple Entente, Reino Unido, Francia, el Imperio Ruso, Japón, Italia y Estados Unidos. Primera fase de la Primera Guerra Mundial. Inmediatamente después de que el Imperio Otomano le declara la guerra a Serbia, comenzó a atacarla, creyendo que la victoria de la guerra sería rápida y fácil, ya que contaba con el respaldo del Imperio Alemán por si el Imperio Ruso quería interferir. Sin embargo, de agosto de 1914 hasta diciembre de ese mismo año, el Imperio Austrohúngaro había perdido todas las batallas contra Serbia, lo cual generó un gran cambio en las expectativas de la guerra. Al mismo tiempo, Alemania tenía sus propios planes sobre la guerra, ya que sus intenciones eran invadir Francia con el 80% de su ejército y solo ocupar el resto para la defensa y apoyo del Imperio Austrohúngaro. En la siguiente imagen se presenta el plan de Alemania para invadir Francia y viceversa. Después de un par de errores en la estrategia del Imperio Alemán, los combates se estancarán en ciertas zonas geográficas donde se dan las llamadas guerras de las trincheras, donde cada uno de los ejércitos intenta no perder territorio de combate. Segunda fase de la Primera Guerra Mundial. Gracias a las conspiraciones del ejército alemán que provocaron el ataque del ejército ruso contra unas embarcaciones del Imperio Otomano, este último decide participar en la guerra uniéndose a la Triple Alianza o Potencias Centrales el 29 de octubre de 1914. Durante finales de este mismo año, se abre un frente de batalla en las costas del Pacífico, donde los diferentes países en guerra tenían territorios colonizados. El Imperio de Japón se une a la Triple Entente y con la ayuda de fuerzas navales británicas, se apoderan de todas las colonias que Alemania tenía en el Pacífico. A principios de 1915, Italia se une a la Triple Entente para apoyar a Rusia en el frente oriental contra el Imperio Austrohúngaro. Con este cambio, Alemania responde fortaleciendo el lado oriental para apoyar al Imperio Austrohúngaro y terminan derrotando abruptamente al Imperio Ruso en el frente oriental. Sin embargo, se estaba abriendo un nuevo frente de batalla en el sur con Serbia, y que durante todo 1915 terminaron por ganar la Triple Entente, con la participación de los ejércitos de Francia, Reino Unido, el ejército de Serbia, el Imperio Otomano, el ejército de Nueva Zelanda y de Australia, estas últimas colonias de Reino Unido. A finales de 1915, parecía que la Triple Entente tenía las de ganar. Sin embargo, el 14 de octubre de ese año, Bulgaria decide participar en la guerra del lado de la Triple Alianza con Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Con la ayuda de Bulgaria se toma control sobre Serbia. Durante mediados de 1915 y finales de 1916, es escenario de cruentas batallas con victorias y pérdidas relativas para los dos bandos. Batalla de Verdún, 21 de febrero a diciembre de 1916.
Alemania intenta avanzar en territorio francés. Vencedor relativo, Francia. Bajas entre 500.000 y 900.000. Batalla del Somme, julio a diciembre de 1916. Reino Unido intenta derrotar a Alemania en territorio francés. Vencedor relativo no hubo. Bajas entre 800.000 y 1.000.000. Ofensiva de Brusilov, junio de 1916 a finales de 1917. Ofensiva del Imperio Ruso del lado oriental contra el Imperio Austrohúngaro. Vencedor relativo, Triple Entente. Bajas entre 1.000.000 y 500.000 prisioneros. Tercera y última fase de la Primera Guerra Mundial. En inicios de 1917 la guerra no tenía un claro vencedor ni se vislumbraba el final de esta. Alemania, intentando cambiar la balanza a su favor, cometería el mayor error de la Primera Guerra Mundial, el cual, aún sin haber participado ni por poco en el conflicto debido a su propia guerra revolucionaria, México sería protagonista. Alemania envía un telegrama al presidente Venustiano Carranza para que participara del lado de las potencias centrales. El propósito era que México le declarara la guerra a Estados Unidos, ya que esto mantendría al poderoso país norteamericano distraído con el país latinoamericano, fuera del conflicto bélico europeo. La garantía ante esto era que, de llevarse a cabo, Alemania ayudaría a México a recuperar Nuevo México, Arizona y Texas. El telegrama pasaría por Gran Bretaña hacia Estados Unidos. Este fue descifrado por los ingleses, los cuales alteraron el contenido con uno mucho más fácil de desencriptar, para que así fuese fácilmente descubierto por los propios ingleses en tierras mexicanas. Ya ahí fue notificado al país del norte. Estados Unidos, con Woodrow Wilson como presidente, había optado por mantener su neutralidad ante la guerra, tanto que su eslogan de campaña para la reelección era "He has kept us out of war", aunque esto era una realidad a medias, pues Estados Unidos, en ese momento, llevaba a cabo la expedición punitiva en el norte de México para atrapar al Centauro del Norte, Doroteo Arango Pancho Villa. México claramente declinó de la descabellada idea alemana e inmediatamente, y antes de que se hiciera público el contenido del mensaje alemán, Estados Unidos ya había retirado a sus hombres de México en la expedición punitiva para encaminar a sus tropas a tierras europeas. A principios de 1818, dentro de los imperios alemán y austrohúngaro comenzaron a incrementarse seriamente las protestas y las huelgas contra la guerra, y aunque fueron seriamente reprimidas por sus propios gobiernos, estas comenzaron a erosionar la capacidad productiva de estos imperios que se encontraban en guerra. Después de la salida formal de Rusia revolucionaria, el enfrentamiento de la guerra se concentró en el lado occidental, donde los dos bandos en contra habían entrado en la desesperación de terminar la guerra y dar su último gran golpe. Así que, Alemania concentró a casi todo su ejército sobre la frontera con Francia, y aunque a principios de marzo de 1918 tuvo notables logros hasta casi ocupar París, este tuvo su contraataque por parte de los aliados con una ofensiva llamada de los 100 días, con grandes batallones ingleses, franceses y apoyo estadounidense. Esta última ofensiva fue haciendo retroceder al ejército alemán y provocándole serias pérdidas en vidas humanas y materiales. Durante todo julio y agosto, los imperios alemán y austrohúngaro comenzaron a proponer acuerdos de paz, los cuales fueron rechazados por todos los países. Por último, los ejércitos ingleses, franceses y americano lograron hacer retroceder a Alemania hasta más allá de sus propias fronteras, logrando que el 29 de septiembre de 1918 Bulgaria se rindiera de forma unilateral. Rendición del Imperio Otomano y su desaparición. Un mes después, el Imperio Otomano solicitó un armisticio, lo que originó su desmembramiento, dando como resultado el siguiente mapa: naranja, Turquía, heredera del Imperio Otomano; rosa, bajo control del Reino Unido; azul, bajo control de Francia. Derrota del Imperio Austrohúngaro y su desaparición. Después de la rendición del Imperio Otomano, Italia continuó con el ataque contra el Imperio Austrohúngaro hasta que logró su rendición total y su desintegración como imperio el 3 de noviembre de 1918. Por último, el 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio con Alemania y ese mismo día se da un alto al fuego. Tratado de Versalles y el fin de la Primera Guerra Mundial. Después de que comenzaron las pláticas de paz el 28 de junio de 1919, se firman el Tratado de Versalles, donde se establece lo que tenía que pagar Alemania a los países vencedores, además de que tenía que limitar su ejército en número de soldados y en tenencia de artillería pesada. Creación de la Sociedad de las Naciones Unidas. En el Tratado de Versalles, en junio de 1919, se establece la creación de la Sociedad de las Naciones, o también llamada la Liga de las Naciones. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Dejaron de existir como imperio el alemán, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. El imperio austrohúngaro se dividió en Austria y Hungría. El imperio otomano dejó de existir definitivamente y se crearon nuevos estados.
modificaciones de las fronteras europeas y creación de nuevos estados. La ampliación de los poderes y responsabilidades de los estados, tales como el aumento de impuestos, reclutamiento forzado, etc. Entre 9 y 10 millones de bajas humanas entre soldados y civiles. Se funda la Sociedad de las Naciones. Las consecuencias económicas y sociales fueron devastadoras para todos los países, entre los que destaca Alemania como la nación más castigada por el Tratado de Versalles, y Estados Unidos como el más favorecido por los préstamos que dio a varios países y por la nula destrucción de su capacidad productiva en su territorio. La Revolución Socialista Rusa y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Antecedentes de la Revolución Socialista. Desde los inicios del siglo XX, en 1900, Rusia estaba sufriendo de levantamientos populares y obreros en todo su territorio contra la forma de gobierno del zar Nicolás III. La Guerra Ruso-Japonesa de 1905 impuso severas pérdidas al Imperio ruso y un golpe a su desarrollo nacional. En medio de varias reformas para apaciguar el descontento interno del Imperio ruso, estalló la Primera Guerra Mundial, donde el Imperio ruso mantenía lazos y acuerdos con países como Reino Unido y Serbia. El inicio de la Primera Guerra Mundial trajo consigo grandes pérdidas económicas y humanas para el Imperio ruso. El Imperio alemán y el Imperio austrohúngaro impidieron en varias ocasiones el intercambio de suministros y alimentos que Rusia tenía con países occidentales, provocando hambrunas y pobreza dentro del Imperio ruso. Revolución de febrero de 1917. En febrero de 1917 estalla la primera revolución rusa, que derroca al régimen zarista e instaura un gobierno provisional menchevique que intentaba mantenerse en la Primera Guerra Mundial a pesar del rechazo de la mayoría de la población. Sin embargo, esta revolución abrió el paso para una mayor libertad de reunión, lo que incrementó la creación de los soviets, que eran asambleas y organizaciones de trabajadores y obreros. Revolución de octubre de 1917. Esta revolución, dirigida por Vladimir Lenin y León Trotsky, disuelve al gobierno provisional e instaura un gobierno bolchevique de tendencia comunista. Propuestas del gobierno bolchevique: salir de la guerra mundial, abolición de la propiedad privada de la tierra, el control obrero sobre la producción y nacionalización de los bancos. Tratado de Brest-Litovsk. En marzo de 1918, Rusia pacta con Alemania el Tratado de Brest-Litovsk para cederle algunos territorios a cambio de salirse de la guerra. La Revolución Rusa también se le considera como inspiración para que se iniciaran movimientos obreros de otros países, incluyendo Francia, Inglaterra, Alemania y Austro-Hungría, los cuales la mayoría fueron militarmente reprimidos, quedándose solo esta Revolución Rusa en el plano internacional para enfrentar los problemas internos que la Primera Guerra Mundial había dejado. Guerra Civil Rusa. Poco después de la Revolución de Octubre de 1917, varias facciones se enfrentaron para determinar el poder de los bolcheviques. En esta guerra interna, dos facciones se enfrentaron por el poder de Rusia: la facción roja o bolchevique y la facción blanca, antibolcheviques, representados por antiguos militares zaristas, antiguos miembros del provisional de la Revolución de Febrero. Los bolcheviques proclaman la desaparición de todos los poderes de la monarquía y una instauración de un gobierno socialista comunista. La facción blanca quería reinstaurar algunos poderes monárquicos con el apoyo de varias potencias mundiales. Fundación de la Unión Soviética. Después de que los bolcheviques ganaran la guerra civil para obtener el mando total del gobierno ruso, fundaron en 1922 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, junto con otros territorios cercanos a Rusia, con la intención de extender la revolución obrera por todo el mundo, como lo había pronosticado Karl Marx. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Dejaron de existir como imperios el alemán, el ruso, el austrohúngaro, ahora dividido en Austria y Hungría, y el otomano, que dejó de existir y se formaron nuevos países. Modificación de las fronteras europeas y creación de nuevos estados. Checoslovaquia en Europa Central, Yugoslavia en los Balcanes y Estonia, Lituania y Letonia en el Báltico, y se independizan Palestina y Arabia. Ampliación de los poderes y responsabilidades de los estados, tales como aumento de impuestos, reclutamientos forzados, etc. Entre 9 y 10 millones de bajas humanas entre soldados y civiles, y se funda la Sociedad de las Naciones. Las consecuencias económicas y sociales fueron devastadoras para todos los países, entre los que destaca Alemania como la más castigada por el Tratado de Versalles y los Estados Unidos como el más favorecido por los préstamos que dio a varios países y por la nula destrucción de su capacidad productiva en su territorio. Los territorios de Alsacia y Lorena le fueron devueltos a Francia por parte de Alemania. Surge y se expanden los gobiernos totalitarios en todo el mundo, principalmente en Alemania, Italia, Rusia, España y Yugoslavia.
Los Estados Unidos de América se convierten en la primera potencia industrial y financiera del mundo. El mundo entre guerras. El mundo entre guerras es el periodo que abarca desde el final de la Primera Guerra Mundial en 1918 hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Dentro de este periodo destaca por su importancia la Revolución Rusa de 1917 y su desarrollo, la crisis financiera de 1929 llamada la Gran Depresión y el ascenso de gobiernos totalitarios en varias zonas del mundo. La crisis de 1929. Antecedentes a la crisis de 1929. 7 años después de haber terminado la Primera Guerra Mundial, el mundo parecía estar recuperándose de los estragos de la guerra, en especial Estados Unidos, que había emergido como la máxima potencia industrial y económica del mundo y se vivía una época de alto crecimiento. Para 1925, el nivel de producción preguerra ya se había restablecido, los precios de las materias primas estaban estables y aunque algunos países como Reino Unido, Alemania e Italia principalmente no se podían recuperar del todo de los estragos de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los demás países del mundo experimentaban un auge económico e industrial. El Martes Negro de 1929. Sin embargo, el 29 de octubre de 1929, también conocido como el crack del 29 o el Martes Negro, se produjo una caída estrepitosa en la Bolsa de Valores de Nueva York, la cual se expandió casi inmediatamente a todas las bolsas de valores del mundo. Este Martes Negro marcó el inicio de una depresión económica sin precedentes y que tuvo como característica general lo siguiente: la caída acumulada de la bolsa fue entre 40 y 80 puntos. El comercio internacional descendió entre el 50 y el 66%. El desempleo oscilaba entre los países del mundo entre el 25% y el 33%, y la caída de los precios de la agricultura fue de hasta el 60%. Causas de la crisis de 1929. Aunque pareciera que la caída de la bolsa fue la causa de la crisis, esta no fue sino un síntoma más de la depresión que se estaba desarrollando en el mundo entero. Las causas venían desde el final de la Primera Guerra Mundial y se habían profundizado durante este periodo. Algunas causas que se pueden enumerar son endeudamiento excesivo de algunos países como Alemania, excesivo crecimiento industrial en otros países sin que los demás sectores se pudieran adaptar a estos cambios, reducción de la oferta monetaria por parte de la autoridad monetaria y alta especulación desligada a la realidad económica y productiva de la economía. Consecuencias de la crisis de 1929. La consecuencia más importante fue la pobreza y el desempleo que provocó esta crisis y afectó a la mayoría de los países del mundo, especialmente a Alemania, por sus deudas contraídas en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la pobreza y el desempleo provocó en los demás países grandes crisis sociales como violencia civil, violencia contra los gobiernos, violencia contra otros grupos humanos, entre otros. Dentro de esta situación económica social es donde nacen los llamados gobiernos totalitarios, que se aprovechan de las situaciones económicas para orientar el descontento de la población y después someterla a graves limitaciones de sus libertades civiles. Los regímenes totalitarios. La Unión Soviética. Stalin en la Unión Soviética. Antecedentes al gobierno de Stalin. Después de terminada la Primera Guerra Mundial, el Imperio Ruso había desaparecido y se había creado en su lugar en 1922 la Unión Soviética. Durante esta etapa inicial, la Unión Soviética fue dirigida principalmente por Lenin y Trotsky, y aunque estos intentaron brindar mayor libertad en la toma de decisiones a los grupos que habían participado en la Revolución Socialista, incluyendo los soviets de obreros y los grupos de campesinos, cada vez la situación económica y social dentro y fuera de la Unión Soviética orillaba a sus dirigentes a tomar medidas forzadas en todos los grupos, principalmente en la clase campesina, ya que de esta se dependía la alimentación de las ciudades. Tras la muerte de Lenin en 1924, se desató una lucha por el poder máximo de la Unión Soviética entre Trotsky y Stalin, quedando como ganador y líder del Partido Comunista este último. Acciones destacadas del gobierno de Stalin. Desató una cacería tan intensa contra los opuestos al régimen que no solo incluyó a los contrarrevolucionarios que deseaban derrocar a los bolcheviques, sino que se extendió a los miembros cercanos al Partido Comunista que tenían una ligera diferencia con Stalin. Gracias al punto anterior, Stalin acumuló tanto poder que nadie le podía criticar ni contrariar sin consecuencias desastrosas. Trotsky, que había perdido la batalla por el mando de la Unión Soviética, continuó criticando a Stalin hasta que fue expulsado de la misma Unión Soviética en 1929 y asesinado en México en 1940. Cambió los planes económicos que desde 1920 se intentaban llevar a cabo, por unos planes llamados quinquenales y que obedecían a una economía muy planificada y muy centralizada por el Partido Comunista.
Continuando con su represión a los opuestos al régimen, creó los campos de trabajo forzado, donde encarceló, desterró y obligó a trabajar a millones de personas opuestas al régimen. A pesar de los resultados positivos de los planes quinquenales, los problemas económicos se incrementaban, principalmente en el campo, tanto que para 1930 se interrumpió la producción agrícola, provocando una hambruna de 1932 a 1933. Esto, al mismo tiempo, aceleró la aparición de protestas para derrocar al régimen socialista. Como consecuencia del punto anterior, Stalin inició una vez más en 1937 otra persecución de personas opuestas a él, llamada la Gran Purga, en donde cientos de miles de personas, además de ser enviadas a los centros de trabajo forzado, fueron ejecutados, incluyendo miembros del Ejército Rojo o miembros del Partido Comunista que levantaran la más ligera sospecha de complot contra el gobierno. Stalin y la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1939, tras el fracaso para establecer una alianza anglo-franco-soviética, la Unión Soviética de Stalin firmó un pacto de no agresión con la Alemania nazi. Este pacto permitió que la Unión Soviética recuperase algunos de los antiguos territorios del Imperio ruso, pero después de que Alemania violara el pacto al invadir la Unión Soviética con la Operación Barbarroja en 1941, se abrió un frente oriental y la Unión Soviética se unió a los aliados. A pesar de grandes pérdidas humanas y territoriales en el periodo inicial de la guerra, la Unión Soviética logró detener el avance del eje en la Batalla de Moscú y la Batalla de Stalingrado. Finalmente, el Ejército Rojo avanzó a través de Europa en 1944 a 1945 y capturó la capital del Tercer Reich tras la Batalla de Berlín. En mayo de 1945, la Unión Soviética surge como una superpotencia reconocida después de la guerra. Stalin encabezó las delegaciones soviéticas en las conferencias de Yalta y Potsdam, en las que se trazó el mapa de la Europa de posguerra. En los estados satélites del bloque del Este se instalaron gobiernos de izquierda leales a la Unión Soviética. Al mantenerse en el poder hasta su muerte en 1953, Stalin dirigió la Unión Soviética durante el periodo de reconstrucción de la postguerra, marcado por el predominio de la arquitectura stalinista. El desarrollo exitoso del programa nuclear soviético permitió que el país se convirtiera en la segunda potencia mundial en armas nucleares. También se inició el programa espacial soviético. En sus últimos años, Stalin lanzó los denominados grandes proyectos de construcción del comunismo y el Gran Plan para la transformación de la naturaleza. Los regímenes totalitarios. Alemania. Hitler y la Alemania nazi, antecedentes del gobierno de Hitler. Una vez terminada la Primera Guerra Mundial, Alemania, que estaba entre los países más ricos y prósperos del mundo, pasó a ser uno de los países más endeudados. El Tratado de Versalles, que le había impuesto además de las deudas estratosféricas de la guerra, le confiscaba parte de su producción para enviárselo a los otros países vencedores, y al mismo tiempo le aplicaba un impuesto extra a sus exportaciones e importaciones, con lo cual se veía privado del beneficio del comercio con otros países. Además de lo anterior, la crisis de 1929 trajo todavía más desastre económico en Alemania. Con estas condiciones sociales y económicas, la violencia social en Alemania cada día se incrementaba en todas sus manifestaciones. Sin embargo, algunos líderes sociales, entre ellos Adolf Hitler, comenzaron a redirigir esta violencia y descontento social sobre algunas ideas preconcebidas del descontento social alemán. Una de las causas de tanta pobreza había sido el Tratado de Versalles, que había abusado de la derrota de Alemania, que la causa de la derrota de la Alemania de la Primera Guerra Mundial habían sido los judíos y los marxistas, que los empresarios burgueses actuales eran judíos que robaban y se aprovechaban de la clase social trabajadora alemana, que los alemanes eran una raza superior a todas las demás razas y que debían gobernar y controlar a todo el mundo. La carrera inicial de Hitler. Desde 1920, Hitler comenzó a escalar en la escalera política de Alemania. Aunque formó parte del ejército, pasó a la política en estos años, hasta formar su partido, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, Partido Nazi, y convertirse en la primera fuerza política más importante de Alemania en 1932. Aunque el Partido Nazi pasó a ser la primera fuerza política en ese tiempo, no era del agrado de la mayoría de la población obrera, ni del empresariado alemán, ni del presidente en turno, Hindenburg. Sin embargo, los líderes de este partido eran muy hábiles políticamente. En enero de 1933, después de una batalla política confusa entre todas las fuerzas de Alemania y apartando a Strasser, se nombró como canciller a Adolf Hitler. Ya como canciller de Alemania, Hitler se enfrentaba a todas las fuerzas que habían derribado a 3 cancilleres antes que él, además de que contaba con un 30% de apoyo en el Parlamento. Poco a poco, Hitler fue inundando y ocupando lugares de poder en la política, en la policía y en el ejército y en todos los territorios de la Alemania. El incendio del edificio del Parlamento alemán, Reichstag, fue usado para aumentar su poder político y militar y acusar a sus opositores políticos de aquel incendio, principalmente contra los comunistas y los socialdemócratas.
Estos nuevos poderes, Hitler los usó para deshacerse de la mayoría de sus opositores en el Parlamento, ya que a pesar de sus esfuerzos, no podía sobrepasar el 50% de los votos para las modificaciones que él quería hacer. En marzo de 1933, Hitler logra hacer los cambios políticos necesarios para que él pueda hacer modificaciones a la misma constitución. Sin embargo, para calmar y obtener el apoyo de los demás sectores políticos y sociales, prometía subordinarse al presidente Hindenburg, que para esa época ya sobrepasaba los 80 años, pero aún contaba con el respaldo de casi todos los sectores políticos, sociales y militares de Alemania. Después de conseguir semejante poder político y de haberse ganado la confianza de la mayoría de los sectores de la población, Hitler, desde la Cancillería, comenzó a fusionarse con el partido nazi, desde donde tendrían que salir las leyes y decretos que otorgaban más poder al líder y al partido. Ideología básica del partido nazi. La ideología de Hitler, que se expresaba a través del partido y de las leyes y decretos, se podía resumir así. La misión puede resumirse como la siguiente: nacionalizar las masas, apoderarse del Estado, destruir al enemigo interno, construir defensas, llevar a cabo la expansión por la espada para garantizar el futuro de Alemania, superando la escasez de tierra y adquiriendo nuevos territorios en el este de Europa. Discurso de Hitler en 1920. El principio del líder, que afirmaba la absoluta necesidad de que los dirigentes no fueran elegidos por el grupo, sino más bien designados por sus superiores exigiéndoles obediencia incondicional. Hitler en la cima ya había ilegalizado a todos los partidos políticos excepto al partido nazi. Todas las fuerzas coercivas del Estado estaban bajo las órdenes de Hitler y del partido nazi. La propaganda nazi, a cargo de Goebbels, estaba teniendo sus efectos en todos los rincones de Alemania contra los comunistas y judíos. En 1934 muere el presidente de Alemania, Hindenburg, y con esto Hitler se declara a sí mismo Führer, que reunía los poderes de canciller y presidente. Ya como Führer y rodeado de leales en las más altas esferas de la política y la fuerza del Estado, desata los planes más radicales de su ideología. Objetivos de Hitler ya con todo el poder del gobierno. Acaba con todos sus enemigos políticos. Noche de los cuchillos largos, donde son asesinados más de 6 líderes de alto rango en la sociedad alemana, pero que eran considerados contrarios a Hitler. Aislar y debilitar a las razas, creencias y posturas consideradas inferiores, tales como los judíos, los gitanos, los comunistas y los homosexuales. Comenzó la fabricación de armas, el cual tenía prohibido desde el Tratado de Versalles. Incrementó la producción industrial y la construcción de la infraestructura de comunicaciones y transportes a través de una economía planificada y centralizada desde el partido nazi. Comenzó con la expansión territorial y a formar alianzas políticas y militares, estas últimas en secreto, con otros países como Italia, Japón, España, Hungría, Rumania y Bulgaria. Hitler y la guerra que se avecinaba. Una vez que Hitler había acaparado todo el poder y no había alguien que se atreviera a contradecirle, comenzó sus planes de expansión. Primeros pasos expansionistas de Hitler. Los primeros pasos fueron pacíficos para recuperar pequeños territorios que había perdido con el Tratado de Versalles. Primero, una región de Checoslovaquia, después logra la reunificación de Austria y establece un pacto de no agresión con la Unión Soviética para después repartirse Polonia entre ellos. Inicio de la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia y el 3 de septiembre Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania. El 17 de septiembre, la Unión Soviética invade la parte oriental de Polonia usando como pretexto la caída de esta por la invasión nazi. En abril de 1940 expande sus ejércitos a Dinamarca y Noruega y en mayo de ese año invade los Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica y Francia. El 22 de junio de 1940 Francia se rinde e Italia decide entrar a la guerra del lado de Alemania. Gran Bretaña, que había estado apoyando a Francia contra Alemania, se retira a su territorio y Alemania ordena un ataque a ellos a finales de octubre de 1940. Pero, a pesar del ataque alemán, Gran Bretaña logra repeler la invasión alemana y las batallas se estancan en territorio francés. Un año después, Alemania rompe el pacto de no agresión con la Unión Soviética y decide invadirla el 22 de junio de 1941 con la Operación Barbarroja. Debido a problemas con la guerra con Grecia, a la dura resistencia que puso el ejército soviético y en especial al adelanto del invierno que debilitó a los ejércitos alemanes que no estaban acostumbrados al frío tan extremo de la Unión Soviética, se detiene la invasión alemana. Mientras tanto, Japón ataca Pearl Harbor, Hawái, y Alemania le declara la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre de 1941. Un año después, a finales de 1942, Alemania pierde la batalla que se estaba llevando a cabo en territorio africano y en febrero de 1943 pierde totalmente la batalla contra la Unión Soviética en Stalingrado. Durante 1943 y 1944, la Unión Soviética va recuperando territorios perdidos y se va acercando a la capital de Alemania.
Muerte de Hitler. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicida después de considerar que la pérdida de la guerra era irremediable. El 2 de septiembre de 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Los regímenes totalitarios. Italia. Mussolini y el fascismo en Italia. Carrera política de Benito Mussolini. Después de terminada la Primera Guerra Mundial y a pesar de que Italia había participado al lado de los aliados Estados Unidos, Francia e Inglaterra, el Tratado de Versalles no cumplió con las expectativas y con las promesas que le había hecho a Italia por participar en la guerra. Este descontento, sumado a las consecuencias de esa guerra, fue aprovechado por varios líderes políticos y militares, entre ellos Benito Mussolini, para tomar puestos de poder dentro del gobierno italiano que en esos momentos era liderado por el rey italiano. Benito Mussolini, antiguo militar y combatiente de la Primera Guerra Mundial, comenzó formando grupos violentos y armados de civiles para utilizar el descontento de la población para su propio beneficio político. Para 1921 ya había fundado su partido fascista italiano, que lo propulsó en su carrera como político y que un año después, gracias a sus métodos violentos, al uso del descontento de la población, al rechazo que les tenía la población a los socialistas y al engaño que Mussolini hacía creer que él respetaría la monarquía constitucional, lo cual le daba respaldo del rey, logró en 1922 ser el presidente del Consejo de Ministros. Desde ese momento, y gracias a la ilusión que había creado con su partido fascista de que el fascismo representaba lo mejor de Italia, Mussolini se dedicó a acumular poder político, económico y militar, al mismo tiempo que impulsaba la ideología fascista desde su partido. Desde 1925 hasta 1939, Mussolini fue acaparando más poder en todos los ámbitos a costa de sus adversarios políticos. Con sus planes de crecimiento económicos, apoyo a las organizaciones obreras, su expansionismo territorial y su ideología fascista, se fue ganando la confianza y la obediencia de la población y hasta del mismo rey italiano, Benito Mussolini, y la Segunda Guerra Mundial. Aunque al principio Mussolini no simpatizó mucho con Hitler e incluso tuvieron roces militares por el golpe de estado en Austria en 1935, estos dos fueron formando alianzas económicas debido a las fronteras en común y sus industrias complementarias. Sin embargo, al contrario que Alemania, que estaba interesada en hacer estallar la guerra, Italia no tenía ningún interés en la guerra, ya que su expansionismo le estaba resultando positivo con muy pocas batallas, además de que la guerra provocaría, en caso de que Alemania ganara, un desbalance de poder entre esta e Italia, ya que Italia no contaba con el ejército ni la preparación suficiente para hacerle frente a Alemania. Italia entra a la Segunda Guerra Mundial. A pesar de esta situación y después de ser presionado por Alemania para que se uniera a la guerra y por Gran Bretaña y Francia para que permaneciera neutral, Mussolini, al ver las grandes victorias que Alemania había logrado rápidamente incluso contra Francia, se decidió entrar a la guerra el 10 de junio de 1940 y le declara la guerra a Francia y a Gran Bretaña. Una vez en la guerra, Italia logra varias victorias rápidas en la frontera con Francia y en las colonias de Gran Bretaña en África, pero debido a la mala preparación del ejército italiano, estas victorias no fueron consolidadas y las batallas en todos los frentes se estancaron hasta el final de la guerra. Destitución de Benito Mussolini. Para 1943, con muchas batallas perdidas y dependiendo casi por completo del ejército alemán, Mussolini es destituido de su cargo y arrestado simbólicamente bajo las órdenes del rey. Italia solicita un armisticio con las potencias aliadas que ya tenían cercada a Italia por la frontera francesa y por el sur desde la isla de Sicilia, dando lugar a una guerra civil interna en Italia donde derrocan al rey mismo a finales de septiembre de 1943. Muerte de Benito Mussolini. Mussolini escapa de su arresto e intenta retomar el poder en Italia, pero con la inminente rendición de Alemania, los insurgentes italianos lo capturan y lo fusilan en abril de 1945. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que se llevó a cabo principalmente en Europa, pero que tuvo participación de decenas de países en todo el mundo. Este conflicto se llevó a cabo entre el año 1939 y 1945, donde murieron más de 50 millones de personas entre militares y civiles de todo el mundo. Esta guerra enfrentó a dos grupos de países, los cuales fueron principalmente los aliados, Reino Unido, la Unión Soviética, Francia, Estados Unidos y Grecia, y los países del eje, Alemania, Italia, Japón, Hungría, Rumania y Bulgaria. La guerra terminó con la rendición de todos los países del eje, 6 años después, el 2 de septiembre de 1945. El origen y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Antecedentes de la Segunda Guerra Mundial. El origen. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, en esta guerra no había una zona conflictiva donde las potencias estuvieran en constantes roces militares y políticos, ni tampoco las potencias estaban en una competencia extrema para imponer sus intereses.
Todos, excepto Alemania, Italia y Japón, estaban concentrados relativamente en su crecimiento industrial y dejaban de lado los planes internacionales. Alemania, Italia y Japón estaban aplicando grandes planes expansionistas desde los años 20 con Italia, 1925 en Alemania y 1931 en Japón. Alemania, principalmente el país más afectado por el Tratado de Versalles, estaba llevando a cabo sus planes de remilitarización y de recuperación de los territorios perdidos en la Primera Guerra Mundial. Por esta razón, y gracias a las hábiles estrategias políticas de Adolf Hitler, los demás países, los antiguos vencedores, le permitieron a Alemania estos primeros pasos agresivos. Sin embargo, Hitler, que era el líder indiscutible de Alemania junto con su partido, tenía planes mucho más allá de la simple modificación del Tratado de Versalles. Estos querían conquistar toda Europa y establecer a la raza aria como la raza que dirigiera el destino del mundo. Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial inicia cuando Alemania invade a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Sin embargo, Japón ya estaba en guerra desde 1937 contra China y la Unión Soviética con la intención de expandir su territorio. El 17 de septiembre de 1939, la Unión Soviética invade Polonia del Este, siguiendo el pacto de Ribbentrop-Molotov que tenía con Alemania de no agresión y el cual establecía que se dividiría Polonia en caso de guerra. Expansión de la Segunda Guerra Mundial. Meses después, pasando el invierno, Alemania retoma la ofensiva y ataca a Noruega y Dinamarca el 9 de abril de 1940 y el 10 de mayo ataca a Francia. Con estas grandes y rápidas victorias que tuvo Alemania, Mussolini, el dictador de Italia, se une a la guerra del lado de Alemania y ataca el sur de Francia el 10 de junio. Rendición de Francia. Para finales de junio, Francia había sido invadida y ocupada en su totalidad, lo que la obliga a solicitar un armisticio el 22 de junio de 1940. Desde esa fecha y hasta el final de la guerra, Alemania intenta invadir a Gran Bretaña. Como Alemania sabía que no podía derrotar a Gran Bretaña por el mar debido a la inmensa superioridad de la Marina Real Británica, la atacó a través de su fuerza aérea, la cual, durante meses, bombardeó a la mayoría de las ciudades principales de Gran Bretaña, especialmente a Londres, pero nunca logró ni derrotarla ni ocuparla. Con esta primera situación, Alemania provocó severos daños económicos a todos los países invadidos, incluyendo a Gran Bretaña, los cuales solicitaron grandes préstamos a los Estados Unidos, más de $50.000 millones, y que les fueron otorgados en equipamiento militar y suministros. Frentes de batalla en la Segunda Guerra Mundial. Frente Sur, Mar Mediterráneo. Con la entrada de Italia a la guerra, el control del mar Mediterráneo estaba en juego. Gran Bretaña, además de que tenía colonias en el norte de África a orillas de este mar, también a través de este transportaba sus intercambios con otras colonias más lejanas como la India y Australia. Así que, de primera instancia, Gran Bretaña atacó y derrotó a la Marina francesa en julio de 1940, para prevenir que los alemanes y los italianos que ya habían vencido a Francia usaran a esta para atacar a la Marina inglesa. Inmediatamente después, Italia ataca Egipto, donde es repelida por los ingleses, aliados con el ejército indio y con tropas australianas para defender estos territorios y el canal de Suez. Alemania manda tropas de refuerzo, Afrika Korps, a los italianos y durante toda la guerra se mantienen en este frente entre victorias y derrotas en los dos bandos. Poco después, el 28 de octubre de 1940, Italia, en contra de las recomendaciones del ejército alemán, ataca a Grecia, que es repelido por el ejército griego y al mismo tiempo la Marina Real Británica ataca de forma exitosa a la flota italiana como represalia, aunque después Alemania manda tropas de apoyo contra Grecia y esta vez sí es derrotada y ocupada. Frente Oriental. Con la guerra atascada en el mar Mediterráneo, Alemania, Italia, Hungría y Bulgaria deciden atacar a Yugoslavia el 6 de abril de 1941, que es donde Alemania aprovecha para atacar a Grecia desde Bulgaria y lograr esta victoria. Aunque un poco más al sur, Irán, Líbano, Irak y Siria, los aliados estaban consolidando sus victorias sobre Alemania. El 13 de abril, la Unión Soviética, sospechando de los planes de Alemania de invadirla, firma un pacto de neutralidad con Japón, el cual acepta porque se le estaba complicando su expansión en China y en las islas del Pacífico. Los ataques alemanes a Yugoslavia y a Grecia, aunque fueron exitosos, tuvieron algunas complicaciones, las cuales retrasaron el plan de Alemania de atacar a la Unión Soviética. El 22 de junio de 1941, Alemania ataca a la Unión Soviética en la Operación Barbarroja con más de 3.5 millones de hombres. Desde esa fecha hasta finales de octubre del mismo año 1941, Alemania atacó a la Unión Soviética en Stalingrado y Moscú con 3 frentes de guerra, un ejército norte, un ejército centro y un ejército sur. Debido a la superioridad táctica y mejores armas pesadas, los alemanes lograron varias victorias a lo largo de la frontera con la Unión Soviética y lograron llegar muy cerca de Moscú el 30 de octubre.
Sin embargo, debido al atraso que habían tenido en los ataques a Yugoslavia y al adelanto del invierno en la Unión Soviética, el clima les estaba favoreciendo a los ejércitos soviéticos, los cuales se reorganizaron y contraatacaron al ejército alemán para hacerlo retroceder más de 300 kilómetros a finales de diciembre de 1941. Frente del Atlántico. La guerra en el Atlántico, que había comenzado con los intentos de Alemania de invadir a Gran Bretaña desde 1939, se extendió a lo largo de toda la guerra en ese océano. Pero fue desde inicios de 1942 que Alemania utilizó exitosamente a los recién creados submarinos, que lograron destruir cientos de navíos de los aliados británicos y hasta estadounidenses. Frente Sur, Mar Mediterráneo. De junio a diciembre de 1941, los aliados habían consolidado su posición en el lejano oriente, Líbano, Siria, Irán e Irak. Por desgracia, estas victorias en el lejano oriente le estaban costando grandes pérdidas en Egipto contra los Afrika Korps dirigidos por el alemán Rommel, que logra ocupar Egipto a inicios de 1942. Como ya mencionamos, en este frente nunca se resuelve a favor de ningún bando totalmente, siempre se mantiene entre victorias y derrotas de los dos bandos. Frente del Pacífico. Desde 1941, Japón había atacado a China y le había quitado una gran parte de su territorio. China, en guerra civil, no podía defenderse eficientemente por las ideas contrarias entre los nacionalistas y los comunistas. Mientras Alemania se estaba congelando en la guerra contra la Unión Soviética, el 7 de diciembre de 1941, Japón, que tenía un pacto de neutralidad con la Unión Soviética, pero que estaba tratando de expandir sus territorios contra China y en las islas del Pacífico, ataca por sorpresa la isla estadounidense de Pearl Harbor, Hawái, Malasia, Tailandia, Filipinas, la isla de Wik, Guam y Hong Kong, colonia británica. Con esto lograron que Estados Unidos le declarara la guerra al día siguiente. Con este inicio de la guerra en el Pacífico, Alemania, intentando ganarse el apoyo de Japón para que atacara a la Unión Soviética y pudieran vencerla entre los dos, le declara la guerra a Estados Unidos el 11 de diciembre de 1941. Sin embargo, debido al pacto de neutralidad que Japón había firmado con la Unión Soviética y a un mayor interés en vencer a China, decide no atacar a la Unión Soviética. Frente global. Con la entrada de los Estados Unidos a la guerra, se consolidó una alianza entre los países que estaban luchando contra Alemania, Italia y Japón y declaran, el 1 de enero de 1942, las Naciones Unidas. Esta declaración, representada por un documento llamado la Carta del Atlántico, fue firmada por 26 países, entre ellos los 4 grandes, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y China. Países firmantes, Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y China. Mancomunidad Británica de Naciones, Australia, Canadá, India, Nueva Zelanda y Sudáfrica, países de Centroamérica y el Caribe, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Gobiernos en el exilio, Bélgica, Checoslovaquia, Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Polonia y Yugoslavia. Países que firmaron posteriormente. 1942, después del 1 de enero, Etiopía, Filipinas y México. 1943, Bolivia, Brasil, Colombia, Irak e Irán. 1944, Francia y Liberia. 1945, Arabia Saudita, Chile, Ecuador, Egipto, Líbano, Paraguay, Perú, Siria, Turquía, Uruguay y Venezuela. Frente del Pacífico. Desde el 1 de enero de 1942, con la creación de las Naciones Unidas, hasta inicios de 1943, se libró una feroz guerra en el Pacífico, básicamente entre Japón y los aliados cercanos a Estados Unidos como Australia, India y China. En los primeros meses de 1942, Japón derrotó a casi todos los ejércitos aliados y consolidó su expansión en la mayoría de las islas. Sin embargo, debido a los escaseces de suministros y a la inferioridad numérica, Japón fue perdiendo todo lo ganado a finales de 1942. China, apoyada por los aliados, comenzó a recuperar territorio que había sido ocupado por Japón. Frente Oriental. Una vez terminado el invierno que empezó en 1941 en la Unión Soviética, los alemanes, un poco más recuperados en mayo de 1942, continuaron la ocupación de la Unión Soviética. Sin embargo, los soviéticos también estaban más recuperados, por lo que, durante todo 1942, se libraron decenas de batallas intensas entre alemanes y soviéticos, en la que se perdieron más de 1 millón de vidas. Frente del Atlántico. Con mejora en la producción de barcos en Estados Unidos y con la decodificación del código con el que se comunicaban los submarinos alemanes, en 1943 los aliados comenzaron a tener una mayor eficacia en la detección de submarinos alemanes y en poder destruirlos. Frente Occidental.
Desde 1940 hasta inicios de 1944, el lado occidental no tuvo ninguna batalla importante. Alemania, que tenía ocupada a Francia, tenía muy bien consolidada esta expansión, además de que contaba con un gobierno provisional francés que apoyaba a los alemanes. Solo hubo unos cuantos intentos de los aliados por liberar a Francia que resultaron en fracaso. Frente del Pacífico. Para mediados de junio de 1943, con la Operación Cartwheel, los aliados intentaron retomar todos los territorios que había conquistado Japón y en donde se desarrollarán las batallas navales más grandes de la historia moderna de la humanidad. Hasta mediados de 1944, los aliados pudieron atacar directamente la isla de Japón y sus ciudades más importantes. Por este motivo, Japón intensificó su invasión a China y la extendió a la India, ofensiva U-Go u Operación C, para proveedor de suministros, pero, aunque tuvo ciertos logros tácticos, no pudieron derrotar a los ejércitos chinos y el ejército de la India, con apoyo aliado, pudo repeler el ataque japonés. Frente Occidental. Desde inicios de 1944 se estaba preparando un plan para liberar a Francia de la invasión alemana y de ahí pasar directamente a atacar al territorio alemán. Con más de 2 millones de soldados, los aliados desembarcaron en Normandía. Durante todo el año 1944, entre bajas y altas, pudieron liberar París de los alemanes y hacerlos retroceder hasta casi su territorio anterior a la guerra. Frente Oriental. Debido al máximo esfuerzo que había hecho Alemania por defender su posición occidental en todo el año de 1944, los suministros de guerra y de alimentos habían escaseado en el frente oriental contra la Unión Soviética, así que la Unión Soviética empezó la ofensiva en enero de 1945 para expulsar rápidamente a los alemanes de su territorio, recuperar Polonia y preparar el ataque en suelo alemán. Gracias a las primeras grandes victorias de los soviéticos en enero de 1945 y a las victorias de los aliados en el norte de Francia, se realiza la Conferencia de Yalta en febrero de 1945, donde se reúnen el presidente de Estados Unidos, Roosevelt, el ministro de Gran Bretaña, Churchill, y el dictador de la Unión Soviética, Stalin, donde harían los planes para el final de la guerra. Para el 30 de marzo de 1945, el ejército soviético había llegado a Austria y había tomado su capital, Viena. Inmediatamente después, a inicios de abril, la Unión Soviética comienza a atacar Berlín y el 30 de abril, sin ninguna esperanza de ganar la guerra, Hitler se suicida. Fin de la guerra en el interior de Europa. Del 1 al 12 de mayo de 1945 se fueron rindiendo todas las fuerzas alemanas, las que se encontraban en Berlín y las fuerzas alemanas en Italia que se rindieron el 2 de mayo. Para el 12 de mayo todas las fuerzas alemanas estaban fuera de combate. Frente del Pacífico. A pesar de la rendición de Alemania e Italia, Japón continuaba en guerra y mantenía la defensa de su territorio nativo casi intacta. Estados Unidos ya tenía nuevo presidente, Harry Truman. Estos deciden atacar Japón con 2 bombas atómicas. El 6 de agosto de 1945 se lanza a Little Boy sobre la ciudad japonesa de Hiroshima y el 9 de agosto se deja caer a Fat Man sobre la ciudad de Nagasaki. Un día antes de Nagasaki, el 8 de agosto, la Unión Soviética renuncia al acuerdo de neutralidad que tenía con Japón. Incumpliendo con lo pactado en el Tratado de Yalta y con la ayuda de los mongoles, ataca a las fuerzas japonesas que estaban en territorio chino Manchukuo, Manchuria, llegando hasta Corea. En este evento se divide a Corea entre el norte y el sur, uno para los soviéticos y el otro para los estadounidenses. El 9 de septiembre se rinden todas las fuerzas de Japón que estaban en China. Fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, se considera que el 2 de septiembre de 1945 es el término formalmente de la Segunda Guerra Mundial con la firma del Acta de Rendición de Japón. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias más importantes de la Segunda Guerra Mundial, entre 50 y 60 millones de personas muertas, 20 millones en soldados y 40 millones en civiles. Masacres masivas a la población civil contra ciertos grupos raciales y étnicos, entre ellas el Holocausto, que fue la exterminación de más de 6 millones de judíos. Hambrunas en todas las zonas de guerra, deportaciones masivas de civiles. Emergieron 2 superpotencias, los Estados Unidos de América y la Unión Soviética, dando lugar a la Guerra Fría. La Sociedad de Naciones fue sustituida por la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Alto crecimiento en investigaciones científicas con fines bélicos. La Unión Soviética se anexionó Estonia, Letonia, Lituania, el este de Polonia y parte de Finlandia y Rumania. Alemania quedó dividida en 2 zonas de influencia, el occidente por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña, que luego formarían la República Federal Alemana, y el este por la Unión Soviética, que formaría la República Democrática Alemana. La descolonización, que había comenzado a mediados de 1850 debido a la debilidad de las potencias colonizadoras y al enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, tomó aún más fuerza. La creación del Estado de Israel en 1948 como parte del plan previsto por las Naciones Unidas.
División del mundo en dos bloques, el bloque capitalista representado por Estados Unidos y los países de Europa Occidental y el bloque comunista representado por la Unión Soviética y varios países del este. El conflicto entre el capitalismo y el socialismo. El conflicto entre capitalismo y el socialismo se refiere al periodo de tiempo que abarca desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945 hasta la caída de la Unión Soviética el 26 de diciembre de 1991. Durante este tiempo, dos sistemas económicos antagónicos, el capitalismo y el socialismo, representados cada uno por un grupo de países, llevaban a cabo una competencia en todos los sentidos de la vida humana, desde la ciencia, economía, la política y hasta nuevamente una expansión territorial y de influencia política. Al final de este periodo termina disolviéndose el comunismo de la Unión Soviética y empieza un apogeo del capitalismo y liberalismo comandado por los Estados Unidos de América. Los bloques de poder. Los bloques de poder que representaron a la lucha entre capitalismo contra el socialismo fueron: bloque capitalista, Estados Unidos, líder del bloque; Inglaterra, República Federal de Alemania, Alemania de Occidente; Francia, Bélgica, Holanda, Austria, Italia, Finlandia y Corea del Sur. Bloques socialistas, la Unión Soviética, líder del bloque; Polonia, Rumania, Yugoslavia, Cuba, China, República Democrática Alemana, Alemania del Este, Corea del Norte y Afganistán. La Guerra Fría. La Guerra Fría fue una guerra sin agresión directa armada entre los dos países líderes de los bloques económicos. Esta se manifestó como el enfrentamiento de estos, el socialismo y el capitalismo, a través de una competencia armamentista que en varias ocasiones se desarrolló en guerras dentro de otros países intentando aumentar su influencia política. Inicio de la Guerra Fría. La Guerra Fría comenzó desde finales de la Segunda Guerra Mundial en la Conferencia de Yalta, en febrero de 1945, donde se reunieron el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, el primer ministro de Gran Bretaña Winston Churchill y el dictador de la Unión Soviética Joseph Stalin. En esta conferencia se comienzan a repartir sus áreas y territorios de influencia política. Una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Polonia se dividen entre la Unión Soviética y los países de Occidente, tal cual como lo habían acordado en la Conferencia de Yalta. La Unión Soviética comienza una exitosa expansión industrial, lo que le daría el poder económico de llevar a cabo sus planes de expansión militar y de influencia política. Desarrollo de la Guerra Fría. La Revolución China, aunque fue la continuación de la Guerra Civil China que había comenzado desde 1927, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, después de 1946 ya se manifestaban la rivalidad entre los dos sistemas económicos, ya que los nacionalistas liderados por Chiang Kai-shek recibían apoyo de los países occidentales y los comunistas liderados por Mao Zedong recibían apoyo de la Unión Soviética. Al final de la Revolución China en 1949, con la victoria del bando comunista se instaura un comunismo en su territorio, pero se declara autónomo y conserva su distancia política de la Unión Soviética. De 1950 a 1953 comienza la Guerra de Corea, igualmente entre dos bandos, el norte apoyado por la China comunista y el sur apoyado por los países capitalistas. En 1955 comienza la Guerra de Vietnam, donde se enfrentan el norte bajo la influencia de la Unión Soviética y el sur bajo la influencia de Estados Unidos. Esta guerra fue una de las más largas, ya que su final llegó hasta 1975 con la retirada del ejército estadounidense. Para 1959, con la victoria de Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana, también adopta un régimen comunista y se apega a las políticas e influencias de la Unión Soviética. Aunque desde 1955 había comenzado la carrera entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la conquista del espacio, no fue sino hasta 1961 que la Unión Soviética logró poner a un ser humano en órbita alrededor de la Tierra, seguido del alunizaje que Estados Unidos logró en 1969. Dentro de la Guerra Fría, uno de los momentos más críticos fue el que sucedió en 1962, cuando la Unión Soviética intentó enviar misiles atómicos a la isla de Cuba, la crisis de los misiles, lo cual estuvo a punto de desatar la Tercera Guerra Mundial. Sin embargo, se pudo resolver al cabo de unas semanas. Estrategias o grupos políticos militares de la Guerra Fría. OTAN, grupo formado por países capitalistas principalmente europeos, pero comandados por Estados Unidos. Miembros: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Bélgica, Alemania de Occidente, Italia, Noruega, Turquía y Polonia. Pacto de Varsovia, grupo formado por países socialistas comandados por la Unión Soviética. Miembros: Unión Soviética, Albania, Alemania del Este, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia del Este y Rumania. Luchas de liberación nacionalista en Asia y África. El fin de la Segunda Guerra Mundial inició un proceso de descolonización en todo el mundo, es decir,
Los países que estaban dominados por las potencias de Europa empezaron a luchar por su independencia. Los movimientos más representativos fueron India. La independencia de la India, aunque comenzó básicamente desde 1857, fue hasta 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, que logra su total independencia de Gran Bretaña gracias al liderazgo de Mahatma Gandhi. Filipinas, esta isla que estaba bajo el dominio de Japón, se independizó en 1946. Corea, también bajo dominio japonés, se independizó en 1948. El conflicto árabe-israelí. Desde los años 1900, el territorio de Palestina había sido un protectorado del Reino Unido. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, se decidió que este territorio se dividiera para crear el Estado de Israel y darles un espacio a los judíos, teniendo como promotor al primer ministro David Ben-Gurión. Esta decisión, que se tomó en las Naciones Unidas en 1948, fue el inicio de un conflicto armado e ideológico entre los países cercanos a Palestina, en su mayoría árabes, y que estuvieron en desacuerdo desde el comienzo de la decisión. De 1963 a 1965, Israel sostuvo una guerra contra Egipto por la apropiación de más territorio, y desde esa fecha y hasta el día de hoy, ese territorio es un foco de gran tensión entre Israel, los palestinos y los países que apoyan a cada uno de estos bandos. El mundo actual. La caída del bloque soviético. La caída del bloque soviético, mejor conocida como la disolución de la Unión Soviética, fue la desintegración y la independencia de las 15 repúblicas que conformaban la Unión Soviética y que estaban ligadas y dirigidas política, económica y militarmente por el Partido Comunista de la Unión Soviética. Antecedentes de la caída de la Unión Soviética. A partir de 1980, la Unión Soviética comenzó a tener problemas, por una parte de desarrollo económico y por la otra, algunas repúblicas de este bloque luchaban por su independencia de la Unión Soviética. Esto orilló al entonces líder soviético, Mikhail Gorbachev, a crear un plan de modificaciones a la estructura política y a tratar de descentralizar la economía, la perestroika. Esto trajo consigo severas crisis económicas y al mismo tiempo más levantamientos para separarse de la Unión Soviética. Desde 1990, algunas repúblicas comenzaron a separarse de la Unión Soviética, como Ucrania y Armenia. Después de un golpe de estado fallido contra Gorbachev, los presidentes de las repúblicas de Rusia, Ucrania y Bielorrusia firman un acuerdo llamado el Tratado de Belavesha, en el que acordaban separarse de la Unión Soviética y formar otra unión, el cual poco después otras 9 repúblicas se unirían. Disolución de la Unión Soviética. Con esta situación, Gorbachev renunció a su cargo y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dejó de existir formalmente el 25 de diciembre de 1991, quedando Rusia como el estado sucesor de la Unión Soviética en el derecho internacional. Antiguas repúblicas socialistas: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Consecuencias de la caída de la Unión Soviética. En 1987, ya comenzando la apertura de la Unión Soviética, llegó a un acuerdo con Estados Unidos para detener y desmantelar una parte de su arsenal nuclear que tenían. En 1989, ocurre la reunificación de Alemania con la caída del Muro de Berlín. La globalización económica y política. Después de la caída de la Unión Soviética el 25 de diciembre de 1991, Estados Unidos quedaría como la potencia industrial, económica y militar más grande del mundo. Debido a que Estados Unidos tenía una economía capitalista y de mercado, este promovió e influyó a que todo el mundo, o casi todo el mundo, adoptara este sistema. Con estas bases, el mundo entró en un periodo conocido como la globalización, en el cual todos los países intercambiaban desde productos y servicios hasta ideas y tradiciones culturales, políticas y sociales. Características y consecuencias de la globalización. La interdependencia económica de los países, es decir, la alteración económica de cualquier país provoca otras alteraciones en otros países. La creación de empresas gigantescas que tienen sus áreas de operación en varios países del mundo. Competencia empresarial entre todos los países para poder obtener algunos beneficios económicos de intercambio mundial. Homogeneización de muchos aspectos de las culturas de los países debido a una mayor comunicación y a una influencia desproporcionada de las empresas multinacionales. Incremento de las privatizaciones de empresas que pertenecían a los estados o países. Aumento de la contaminación ambiental debido a la sobreexplotación de la naturaleza para satisfacer las demandas de los ciudadanos y para la creación de utilidades de las empresas. En términos políticos, la globalización ha obligado a los gobiernos de todos los países a adaptarse y en algunos casos a someterse a las reglas del mercado económico mundial, realizando modificaciones en sus leyes o creando nuevas.